La visita al médico es anónima. El paciente es solo un número, el médico un ordenador. Peggy tiene 29 años. Su esperanza de vida es de unos 120. Está entrando en el centro donde se hace su chequeo médico anual. El examen consiste en un escáner. El diagnóstico digital es fiable al 100%. Función hepática al 100%. Función renal al 100%. Función pulmonar al 100%. Sin embargo, el corazón ya no es perfecto. Las válvulas se han debilitado por un defecto hereditario. Peggy podría sufrir un ataque cardíaco dentro de 5 años. Tratamiento recomendado, un corazón nuevo. Peggy podrá elegir entre 3 opciones. Una mini máquina, el corazón de un animal o un corazón creado a partir de células madre. En la actualidad se están sentando los cimientos de este futuro. Ulrich Stein-Seifer es un ingeniero del Instituto Helmholtz en Aachen. Está convencido de que pronto tendremos el perfecto sustituto del corazón humano. Y será una máquina, un corazón artificial. Gracias a este proyecto, los ingenieros de su equipo están considerados como los pioneros del Instituto Helmholtz. La palabra corazón está llena de significado, además del estrictamente médico. Lo usamos en muchas expresiones, un corazón roto, robar el corazón, así que es crucial en muchos otros aspectos. El corazón para nosotros es la bomba que nos mantiene con vida. Proporciona sangre a todo el cuerpo y si el corazón falla, no seguiremos vivos durante mucho tiempo. Ahí radica su importancia, claro. Estos animales podrían salvar en el futuro muchas vidas. Eckhard Tain es un veterinario de la Universidad de Múnich. Él se encarga de cuidar de estos cerdos hasta que les extirpan el corazón. El objetivo de su grupo de investigación son los xenotrasplantes. Para ello clonan animales a los que se les han inyectado genes humanos, con el fin de usar sus órganos en posibles trasplantes. El único estrés que sufren estos cerdos durante el experimento es cuando sienten la primera inyección, mediante la cual insertamos una cánula. Después es como cualquier anestesia general, no sienten ningún dolor. Si millones de cerdos acaban convirtiéndose en estofado todos los años, ¿por qué no criar unos miles por sus órganos? El xenotrasplante sería la solución ideal, sobre todo si tenemos en cuenta la escasez de órganos que hay en Alemania. Y no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Y esa escasez causa miles de muertes todos los días. Si pudiéramos utilizar a estos animales, comenzaríamos a ver la luz al final del túnel. Agustín Schwager, de la Universidad de Leipzig, sigue una línea de investigación totalmente diferente. Según él, la solución al problema de Peggy se encuentra dentro de su propio cuerpo. Su intención es desentrañar el misterio de las células humanas. Utiliza la terapia celular con el objetivo de curar órganos enfermos o incluso crear órganos nuevos. Si lo consigue, el corazón que Peggy necesita se obtendrá en un laboratorio a partir de células madre congeladas. Estas células son en cierto modo la unidad más pequeña de vida humana y se pueden encontrar en la médula ósea, por ejemplo. Las células madre son los ladrillos con los que se fabrica la vida y Agustín Schwager espera que sirvan para desarrollar una terapia a medida de cada paciente.
Si tenemos éxito en aplicar todas estas nuevas tecnologías, el tratamiento resultante será muy barato, porque las células madre no cuestan nada, ya que forman parte de nuestro cuerpo, y no importa la edad que tengamos, podemos activarlas sin problemas. De hecho, tras estudiar los principios y los mecanismos que conducen a esta activación, hemos descubierto los factores que hacen que estas células madre comiencen a crear tejidos nuevos tras producirse una herida, por ejemplo. Formación de tejido nuevo, regeneración, trasplante de órganos. ¿Seguirá la medicina aumentando nuestra esperanza de vida? ¿Llegará un momento en que seamos inmortales? El profesor James Baupel del Instituto Max Planck de Demografía lo sabe todo sobre el aumento de la esperanza de vida de los últimos 160 años. El gráfico muestra una línea ascendente. En 1840, las mujeres suecas tenían la mayor esperanza de vida de toda la población mundial, y esta era de unos 45 años como media. En cambio, el año pasado fueron las mujeres japonesas las que gozaron de esa posición privilegiada, con una esperanza de vida de 85 años y medio. De modo que desde 1840 hasta ahora, es decir, en más de 160 años, la esperanza de vida ha aumentado algo más de 40 años, de 45 a 85 años y medio. Así que durante estos 160 años, la esperanza de vida ha aumentado en 3 meses cada año. Y si gracias a los avances científicos ahora sabemos más acerca del proceso de envejecimiento, quizá esos conocimientos también nos permitan incrementar la esperanza de vida 4, 5 o 6 meses cada año. La sustitución de un órgano enfermo por otro en perfectas condiciones es un antiguo sueño del ser humano. Sin embargo, el descubrimiento de los secretos de nuestro cuerpo ha sido siempre una historia basada en la superación de tabúes. El gran salto llegó con el Renacimiento, con la aparición de una nueva conciencia más individualista. En el año 1543 se publicaron los estudios anatómicos de Andreas Vesalius, con ilustraciones del artista Stefan von Kalkar. Los médicos se habían dado cuenta de que las ilustraciones detalladas solían ser más útiles que los textos científicos, y por eso solicitaban la colaboración de los artistas. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael llegaron a diseccionar cadáveres. Durante aquellos años, fueron los artistas y pintores los que aportaron nuevas luces y conocimientos a la anatomía del cuerpo humano, y no los médicos. El cuadro de Rembrandt, La lección de anatomía del Dr. Tulp, ilustra una disección pública en un quirófano de Leiden. Era un espectáculo, y el Dr. Tulp cobraba la asistencia. También supuso la superación de un antiguo tabú. Kehren wir zu den Lehren zurück, die wir aus dem Körper dieses Mannes ziehen können. Tuvieron que pasar varios siglos antes de que los conocimientos sobre anatomía nos condujeran a realizar experimentos con trasplantes. En 1883 se realizó el primer trasplante de la historia, un trasplante de la glándula tiroides. De ese modo se intentaba luchar contra el cretinismo, provocado por la falta de una hormona. Para aquellos hombres que presentaban falta de energía y que se mostraban siempre cansados e indolentes, se les solía aconsejar un trasplante de testículos. Sin embargo, en estos primeros intentos no había forma de contrarrestar la reacción de rechazo del cuerpo hacia ese órgano, ya fuera de otra persona o de un animal. A comienzos del siglo XX, los trasplantes parecían un tratamiento ideal, aunque de difícil aplicación. Tras 30 años sin progresos reseñables, fue el riñón el órgano que cautivó la imaginación de los cirujanos. En Boston, el 23 de diciembre de 1954, Joseph Murray trasplantó a un paciente muy grave un riñón donado por el hermano gemelo del enfermo. Fue el primer trasplante realizado con éxito. El paciente vivió 8 años más. A partir de 1963 se realizaron varios intentos de trasplante de hígado, pero los pacientes que sobrevivieron a la intervención murieron pocos días después. El hígado es un órgano muy complicado. Además, el receptor del nuevo órgano suele encontrarse en un estado muy grave.
Por lo general, suelen ser los alcohólicos quienes más necesitan este tipo de intervenciones. En 1967 se superó una barrera más, se derribó otro tabú. Un cirujano se atrevió a trasplantar un corazón humano. 40 años más tarde, el cardiólogo Reinhard Koffar aún se enfrenta a los conflictos emocionales y éticos de este tipo de intervenciones. El corazón es mucho más que un músculo. Durante toda la historia de la humanidad, hemos relacionado nuestras emociones con el corazón. Hablamos de dar las gracias de todo corazón, de tener corazonadas. Incluso en muchas casas reales era costumbre, y creo que en algunas aún lo es, concretamente en la dinastía prusiana, enterrar el corazón separado del resto del cuerpo. Esto demuestra que el corazón siempre se ha considerado como algo especial, y en realidad lo es. No quiero parecer arrogante, pero la cirugía cardiovascular es uno de los campos más difíciles de la medicina. En Sudáfrica, la noche del 2 al 3 de diciembre de 1967, Christian Barnard consiguió trasplantar con éxito el primer corazón humano. Le habían prohibido realizar la operación en Estados Unidos. El paciente superó con éxito la operación y vivió 18 días más. Los aspectos técnicos del trasplante de corazón eran ya conocidos. El doctor Barnard no inventó nada nuevo. El procedimiento que siguió ya se había realizado antes. Lo que cambió es que el doctor Barnard realizó la intervención en una situación que le beneficiaba a él, y puede que al paciente también. Sin embargo, los resultados obtenidos anteriormente no hacían pensar que aquello pudiera ser una opción, ya que la supervivencia media de los pacientes operados no superaba los 29 días. Los fracasos se debían a la reacción inmunológica del organismo, que instintivamente lucha por expulsar cualquier cuerpo extraño. Se intentó suprimir la reacción del sistema inmunitario con radiación o cócteles químicos, pero los efectos secundarios fueron muy graves. El gran avance llegó en 1970 y por pura casualidad. Una empresa farmacéutica que tomaba muestras del suelo descubrió que en algunas de estas muestras crecía un hongo del que más tarde se extraería la ciclosporina. Ninguna otra sustancia suprime la reacción del sistema inmunológico de forma tan efectiva, a la vez que evita la formación de anticuerpos. Fueron esos inmunosupresores los que hicieron de los trasplantes una terapia generalizada desde 1980 en adelante. El criterio para la donación y extracción de órganos es la muerte cerebral. Un paciente con muerte cerebral está inconsciente, no presenta reacción alguna a los estímulos, no se mueve y deja de respirar. Gracias a la ventilación asistida, el sistema cardiovascular sigue funcionando hasta que se extraigan los órganos que se van a trasplantar. De momento, los órganos que se pueden trasplantar son los siguientes: el corazón, los pulmones, ambos riñones, el hígado, el páncreas y el intestino delgado. Además, también se hacen trasplantes de córnea, arterias, huesos y válvulas cardíacas. La lista de espera en Europa para recibir un trasplante es de 40.000 pacientes. Casi 4.000 personas esperan el corazón de un donante. El mismo número de pacientes necesita un pulmón. Los tiempos de espera para ambos órganos son en la actualidad de 2 años. El número de personas que esperan un riñón nuevo, sin embargo, es muy superior, unas 25.000, y en muchos casos el periodo de espera es de hasta 7 años. A pesar de los llamamientos a la donación, todos los días mueren 10 personas esperando ese órgano que no llega. En Alemania, en el año 2005, 911 personas donaron sus órganos, un total de 3.777.
Sin embargo, estas donaciones no son suficientes y los problemas de salud más importantes permanecen sin resolver. El fallo cardíaco, por ejemplo, es la primera causa de muerte. Casi 500.000 de alemanes mueren de fallo cardíaco todos los años. Si tuviéramos órganos suficientes, quizá no practicaríamos otras operaciones de corazón, que son francamente muy arriesgadas, y nos limitaríamos a realizar el trasplante. La otra intervención sería un tratamiento paliativo, porque si un corazón está dañado, lo normal es que no se recupere. Quizá ese tratamiento paliativo haga posible que el paciente pueda vivir una vida relativamente normal, pero con el trasplante de un corazón sano, todo cambiaría. Su calidad de vida sería mucho mejor. La búsqueda de alternativas es cada vez más urgente. La idea de un corazón artificial ha estado siempre presente. Los ingenieros del Instituto Helmholtz llevan casi 15 años trabajando en un prototipo. Aunque le llaman miniacor, hay un problema que resulta evidente. Es demasiado grande. En la actualidad solo cabe en el pecho de un hombre adulto de gran talla. Nuestro Acor está diseñado para ser implantado al completo. Por supuesto, hay algunos componentes que el paciente tendrá que llevar fuera de su cuerpo, por ejemplo, la batería. La energía se transfiere a través de la piel, gracias a un sistema de transmisor y receptor. Eso significa que no hay tubos, ni cables que se introduzcan en el cuerpo. No hay agujeros en la piel. Nuestro corazón también puede funcionar durante un tiempo con su propia batería. El objetivo es que dure entre 15 y 25 minutos, el tiempo necesario para que el paciente pueda darse una ducha sin tener que estar pendiente de ningún aparato, que por otra parte podría estropearse con el agua. Este es un test de duración en un simulador que representa el sistema circulatorio. Este corazón está hecho de silicona, aluminio, titanio, plástico y un motor que controla las dos cámaras de bombeo. Es una máquina pensada para impulsar a un ser humano. Los ingenieros quieren resolver los problemas que quedan en los siguientes 15 años. En estos momentos no puede tomar decisiones por sí mismo. Por ejemplo, si subo las escaleras debe cambiar de ritmo. Creo que en ese aspecto aún queda mucho por hacer, sobre todo en lo que se refiere al control del corazón artificial. Debe tener toda la información a la que accede un corazón natural. Debe saber cuándo es necesario que bombee con más fuerza, y eso aún no sabemos cómo conseguirlo. Tenemos muchos detalles que pulir todavía. El corazón no es más que un músculo, una bomba con 4 válvulas. Es muy fácil construir una copia. El problema radica en lo que llamamos la biocompatibilidad. En otras palabras, en que el cuerpo lo acepte. ¿Cómo reaccionará la sustancia que tiene que viajar por su interior, la sangre, ante este cuerpo extraño? Este problema aún no está del todo resuelto, pero estamos haciendo grandes progresos. No ha sido fácil llegar al grado de sofisticación de las máquinas actuales. Los primeros corazones artificiales eran de acero inoxidable y tenían menos capacidad que un corazón normal. Además, su peso era de casi 1,5 kilos. Aunque ahora los sistemas son más pequeños y ligeros, para muchos llevar una máquina dentro del cuerpo es algo inaceptable, a no ser, claro, que se esté a las puertas de la muerte.
Todo depende del paciente. Es un asunto muy personal. Tienes que imaginar, con bastante rapidez, qué sentirá el paciente cuando le hables de la máquina. Algunos casos son emergencias y no hay tiempo de hablar. Pero en otras ocasiones, los pacientes en lista de espera para un trasplante, por ejemplo, no suelen aceptar fácilmente la idea de un corazón artificial, a no ser que piensen que van a morir. En esa situación, la gente está dispuesta a hacer lo que sea. Les da igual qué les hagamos con tal de sobrevivir. De momento, el tratamiento preferido en casos de dolencias cardíacas graves es el trasplante de corazón convencional. Los cirujanos siguen un procedimiento muy estudiado. No suelen pasar más de 4 horas desde que se extrae el corazón enfermo hasta que se implanta el del donante, y la mayoría de las intervenciones tienen éxito. Si es necesario reemplazar un corazón humano, lo mejor es utilizar otro corazón humano. El tiempo de supervivencia tras la operación es de unos 15 años como media. Sin embargo, hay efectos secundarios. Los pacientes receptores deben vivir el resto de sus vidas con un sistema inmunitario permanentemente deprimido. El nuevo órgano siempre será un cuerpo extraño. En los pacientes que han recibido un trasplante de corazón, y siempre dependiendo de su edad y estado de salud, claro, entre 65 y el 70% siguen vivos tras 5 años, y el 60% tras 10. ¿Pero qué se siente al llevar el corazón de otro? ¿Cambia el alma de una persona al sufrir un trasplante? A lo largo de la historia, el alma ha llevado una existencia un tanto nómada. Las culturas primitivas la localizaban en el medio del cuerpo. El hígado era el órgano de la vida. La Casa Real prusiana, sin embargo, creía que el alma estaba en el pecho, en el corazón. Aunque no podría residir en el cerebro. En marzo de 1907 se hizo pública una noticia que desconcertó a muchos. Un tal Dr. Duncan McDougall de Massachusetts dijo que podía demostrar que el alma pesaba. En un controvertido estudio, pesó a personas antes e inmediatamente después de morir. Según sus resultados, el estertor final se acompañaba de una pérdida de peso de 21 gramos. Él lo interpretó como el peso del alma. Para muchos el Dr. McDougall era un charlatán. Otros, en cambio, creían que había hecho el descubrimiento del siglo. En la actualidad se le considera uno más de los muchos que buscaban respuestas a las grandes incógnitas acerca de la mortalidad, la vida y los secretos del cerebro humano. Ya esté en el pecho o en la cabeza, el alma, la conciencia y las emociones han desempeñado una función muy importante desde el comienzo de los trasplantes. Porque la tradicional relación a 2 bandas entre médico y paciente se convierte de repente en triangular. Una tercera persona entra en la ecuación, el donante, gracias a la cual la terapia tiene éxito. Y eso supone un problema ético para muchos. Hay enfoques que pretenden evitar esta dependencia de la muerte de otra persona. Eckhart Tolle va a extraer un órgano de un animal clonado, un cerdo de 3 meses de edad. Va a extirparle el corazón. La idea es reducir las listas de espera con órganos procedentes de animales mediante un procedimiento que los médicos llaman xenotrasplante. Extraer órganos de otros animales fue una opción que se consideró incluso antes que la de utilizar órganos de personas. Así que la investigación sobre los xenotrasplantes siempre ha estado muy viva.
Trasplantes de órganos procedentes de animales, una perspectiva esperanzadora. Sin embargo, los científicos no pueden olvidarse del rechazo y de las posibles infecciones. Hasta la fecha, todos los experimentos realizados con este tipo de senotrasplantes han fracasado. En 1993, el Dr. Statzel desarrolló una terapia muy controvertida en Estados Unidos. Un paciente terminal, ya en coma, recibió el hígado de un babuino. El paciente sobrevivió 78 días con este órgano, pero murió debido a una terrible hemorragia en el cerebro, que quizás se debiera a que el hígado del babuino no podía producir moléculas humanas, suero humano. En su lugar, siguió produciendo moléculas de babuino, lo que produjo serias complicaciones y, al final, la muerte prematura del paciente. Eckhart Tolle y sus ayudantes intentan ahora engañar al cuerpo del receptor. El corazón del cerdo está cubierto con una capa de tejido hecha con los genes del receptor. De esta forma, camuflan el órgano para que el sistema inmunológico del paciente no lo ataque. Mientras tanto, los ingenieros del Instituto Helmholtz quieren imitar a la naturaleza en lugar de alterarla, y la ley del mercado está de su lado. Cada año se realizan unos 3.500 trasplantes de corazón y el número de personas que necesitan tratamiento porque padecen una dolencia crónica de corazón de categoría 4 es de 800.000. Este tipo de dolencia reduce a los que la padecen a vivir postrados en la cama. Su única esperanza es recibir un corazón nuevo. Compare la demanda de 800.000 personas con la oferta, 3.500 trasplantes. O ayudamos a esos corazones enfermos con algún sistema mecánico o los reemplazamos con un corazón artificial. El hombre máquina, el ciberhombre, un conjunto de bombas, tubos y membranas. Técnicamente y en el laboratorio se pueden resolver muchos problemas. El pulmón artificial es un buen ejemplo. Con el grosor de un dedo y 20 centímetros de longitud, está pensado para enriquecer el torrente sanguíneo con oxígeno en la aorta y podría reemplazar a un pulmón real. Por supuesto, hay momentos en los que cuando tienes un corazón artificial o una válvula en tus manos piensas, antes o después, esto estará en el pecho de alguien y tendrá que funcionar. Ese es un momento muy importante para nosotros, porque es entonces cuando ves que eso que has desarrollado en el laboratorio lo implantarán en un paciente y entonces de repente todo cambia. Sacas la máquina del contexto del laboratorio y te das cuenta de que ahora tiene que funcionar dentro de alguien. Eso da mucho que pensar. Copiar a la naturaleza, crear una réplica de la creación de Dios. El concepto utópico del hombre-máquina tiene un gran atractivo y fantaseamos con él desde hace casi un siglo. En 1984, Fritz Lang predijo que la tecnología nos llevaría a la inmortalidad, pero ya en las primeras películas de ciencia ficción, la historia del hombre-máquina suele acabar mal. Después de todo, somos seres humanos y tenemos que aprender a ser más humildes. A veces pensamos que podemos conseguir cualquier cosa, incluso que llegaremos a ser inmortales. Pero gracias a Dios, siempre hay algún tipo de ente superior que acaba saliéndose con la suya. Al menos mi experiencia me dice que cuando las cosas comienzan a irse de las manos, acabas pagando tu arrogancia. Entonces vuelves a la realidad y reconoces tus limitaciones. Siempre me alegra y me hace feliz ayudar a los enfermos a disfrutar otra vez de la vida. Sin duda, eso es lo mejor de mi trabajo. Dentro de unos minutos los cirujanos extraerán el corazón de este cerdo. El animal cumplirá así con el propósito para el que fue creado.
Ahora veremos si la manipulación genética de su corazón ha funcionado. Eckartine abre el pecho del animal. El corazón del cerdo pesa unos 100 gramos, más o menos como el de un niño de 3 años. El corazón de un cerdo no es exactamente igual al de un hombre. Hay varias diferencias anatómicas, pero no son muy pronunciadas y las podemos solventar. Por lo tanto, podemos decir que el corazón de un cerdo podría mantener la circulación de la sangre dentro de un ser humano a largo plazo. Pero es evidente que el organismo humano tiene un problema con los órganos de otros animales. El problema es que cuando colocamos un órgano animal dentro de una persona, introducimos también una gran cantidad de material desconocido, y el cuerpo identifica y elimina todo ese material. Esto lo consigue a través de varios sistemas de defensa que, junto con los anticuerpos, detectan y destruyen todos los cuerpos extraños. El desarrollo de animales transgénicos o el uso de órganos de animales transgénicos tiene como objetivo evitar este problema al introducir moléculas humanas en los vasos que irrigan estos órganos para que produzcan proteínas humanas que atenúen la respuesta inmunológica del cuerpo. Los experimentos con pacientes humanos pueden ser letales, por eso el receptor del corazón será otro cerdo. Eckartine y su equipo estudian los mecanismos de rechazo para lograr que el cuerpo del donante acepte el órgano nuevo. Si tienen éxito, el número de cerdos clonados podría pasar de unos centenares a cientos de miles, aunque los defensores de los animales ya están haciendo sonar la voz de alarma. Son personas preocupadas por el trato que damos a nuestros animales y se preguntan si es ético utilizarlos así. Nosotros mantenemos a los cerdos en instalaciones libres de patógenos, lo más estériles posible. No creo que eso tenga nada de malo. Además, si en Alemania se matan cada año entre 50 y 60 millones de cerdos para la alimentación, no creo que criar unos cuantos miles para el estudio de los trasplantes de órganos sea tan terrible. Además, nosotros utilizamos anestesia general y los animales no sufren cuando practicamos los xenotrasplantes. En la Universidad de Leipzig, el profesor Augustinus Bader no ve futuro en las células de otras especies. Él busca la solución en los propios humanos. Su visión se basa en las células madre y trabaja junto con su equipo en terapias a medida para cada paciente. Sin máquinas, órganos extraños ni rechazo. En su lugar, las células madre se desplegarán donde se las necesite. Es un enfoque terapéutico que convertiría a los trasplantes de órganos en una reliquia del pasado. Además, pretende acabar con las definiciones tradicionales de medicina y medicamentos. El medicamento es en principio algo que se fabrica para un gran número de personas y la acción y los efectos secundarios que experimenta cada paciente se convierten en datos estadísticos. Lo que nosotros queremos es diseñar terapias especiales para cada paciente utilizando sus propias células. En otras palabras, las células del paciente A jamás acabarían trasplantadas en el paciente B, porque el cuerpo del paciente B las rechazaría. Esperan que el rechazo no sea tan violento esta vez. El órgano donado acaba de llegar. Sí, es un corazón de cerdo con algunas diferencias anatómicas. Necesitamos un poco de tiempo para realizar la operación. Mientras tanto, pondremos el corazón en hielo para mantenerlo fresco. El cerdo donante será incinerado. Los mataderos convencionales no valen, ya que la manipulación genética hace que por ley este cerdo no sea apto para el consumo humano. Además de los cerdos, hay otros donantes potenciales.
La elección más obvia está en especies similares, principalmente en los primates. Sin embargo, aquí también surgen problemas. Los únicos primates disponibles en grandes cantidades son los babuinos. Lo malo es que crecen muy lentamente, y un adulto no supera los 20, 25, como mucho 30 kilos. Es decir, que sus órganos son demasiado pequeños para una persona. Otro problema es que llevamos a nuestros hijos a ver estos monos al zoo. ¿Sería socialmente aceptable criar monos por sus órganos? Cerdos sí, pero primates no. En Múnich se canceló una serie de experimentos con 16 babuinos por razones políticas y de presión social. En cambio, las terapias con células madre comienzan a cosechar sus primeros éxitos en todo el mundo. La novedad acerca de este método es que no es necesario reemplazar un órgano entero. Las células obtenidas del órgano del donante se inyectan en el órgano afectado. La palabra clave es regeneración. Pero, ¿es posible retrasar indefinidamente la muerte de un órgano? Hay varias teorías según las cuales el tiempo de vida de una célula está biológicamente predeterminado, al igual que el número de veces que esa célula se puede dividir. También se sabe que los telómeros, que son las regiones al final de los cromosomas, son cada vez más cortos con el paso del tiempo. Así que se piensa que puede haber límites biológicos, pero aunque existan, quedan todavía muy lejos. El Múnich, sin embargo, aún creen en el futuro de los trasplantes de órganos de animales. El corazón del cerdo está a punto de iniciar una segunda vida. Latirá durante 3 semanas en el cerdo receptor, para después ser extraído una vez más. Esa es la única forma de comprobar si la manipulación genética ha funcionado. La intención es que un día sea posible trasplantar corazones porcinos a humanos. Lo más sorprendente es que la gran mayoría de la gente que ha recibido un trasplante humano estaría a favor de recibir un corazón de cerdo, por ejemplo. Al final, como en tantas otras cuestiones que tienen que ver con los xenotrasplantes, todo depende de cada persona. No creo que se pueda dar una misma respuesta a todos los pacientes. Evidentemente, no es lo mismo si el paciente tiene 95 o 20 años, por ejemplo. Un paciente de 20 años, con toda su vida por delante, o una madre de 35, quizá tengan sus reticencias a la hora de recibir un corazón de un cerdo. Pero la madre pensará, ¿qué ocurrirá con mis hijos si muero? De modo que si logramos que esto funcione, nosotros le ofreceremos al paciente la posibilidad de recibir un corazón de cerdo, y será el paciente quien decida. No creo que tengamos derecho a dictar a un paciente qué actitud moral debe tomar. Para empezar, hace años que se implantan válvulas cardíacas de cerdo. Los receptores no se sienten como cerdos y están muy contentos de que las válvulas funcionen. Si bien se puede arguir que una válvula es solo un pedazo de tejido conjuntivo, también es cierto que llevamos usando bastante tiempo insulina de cerdo, así que no es la primera vez que utilizamos material procedente de otras especies. Sin embargo, la implantación de un corazón entero es diferente, introduce un elemento perturbador, como si se estuviese trasplantando el alma, como si a partir de entonces el paciente se fuera a sentir unido al cerdo. Todo eso no son más que consideraciones filosóficas, pero si somos realistas, lo cierto es que el corazón es un músculo que hace circular la sangre por todo el cuerpo. El corazón se implanta en el abdomen del cerdo receptor. No bombeará sangre, pero recibirá suministro sanguíneo y latirá. El corazón aún está muy frío, pero la sangre lo calentará poco a poco, lo que también servirá para acelerar el ritmo. Aquí también surgen problemas, como en los trasplantes humanos. Ahora hay que desfibrilar. Está fibrilando. Tengo que darle ritmo con una descarga eléctrica. No se acerque a la mesa.
Vale, bien. El corazón del cerdo vuelve a latir. Creo que dentro de 25 años habremos progresado lo suficiente con este tipo de trasplantes para poder trasplantar células con total seguridad. Espero que tengamos válvulas cardíacas porcinas transgénicas que no sufran rechazo. Es posible que dentro de 25 años seamos capaces de trasplantar corazones de cerdo enteros. Pero para ser realistas, no estoy seguro de que ocurra lo mismo con otros órganos. Los cerdos clonados constituyen una fuente de órganos que quizá usemos dentro de poco. Los babuinos quizás sean una mejor opción, ya que son más parecidos a nosotros, pero lo más parecido a un ser humano es sin duda otro ser humano. La solución perfecta sería tener un clon de cada uno de nosotros como posible donante. De este modo, Peggy podría elegir sin problemas. Corazón, pulmones, hígado, riñones, un donante por cada órgano. En teoría es posible. En utopía, la creación de una raza de clones es ya un hecho. Sin embargo, en la actualidad, 6 de cada 10 cerdos no sobreviven al proceso de clonación. Sufren deformaciones tan graves que mueren al nacer. Y las personas somos aún más complicadas. Se estima que de cada 1000 intentos solo se obtendría un ser humano sano. En Alemania, la ley de protección de embriones prohíbe la clonación de células humanas. De modo que la solución parece estar en la terapia celular. La reparación de algunos órganos, como por ejemplo el hígado, funciona bastante bien. Con unas pocas células se pueden lograr grandes cosas. Los bancos de células se han puesto de moda. La producción automatizada y las líneas de análisis combinan los ingredientes que nos proporcionarán más longevidad en el futuro. Los ingenieros de Aachen también son optimistas. Tomemos un corazón, por ejemplo, un órgano enfermo que funciona mal. Ahora imagine que tengo un molde celular y que cultivo células musculares del corazón en ese molde. E imagine que repito ese proceso varias veces. Luego cojo el molde y lo estiro y lo contraigo siguiendo un ritmo concreto, tal y como funciona el corazón. Antes o después, las células aprenden la cadencia y como son células musculares, comienzan a adoptar ese movimiento. Y de repente tengo un molde, un pedazo de tejido que se mueve por sí mismo y genera su propia energía, produciendo los movimientos cíclicos del corazón. Después pego ese tejido a la parte defectuosa o enferma del corazón, y este le ayuda a funcionar, en otras palabras, a latir. Células que se pueden entrenar. Células que aprenden a realizar una tarea determinada. En la Universidad de Medicina de Hannover se realizan experimentos con células de hígados donados que no sirvieron para realizar trasplantes. Aquí los científicos inyectan células hepáticas en un órgano muerto para que inicien la regeneración del mismo. De esta forma, un hígado donado se puede usar para generar cultivos de células que servirían para 4 adultos u 8 niños. Además, así no hay necesidad de realizar operaciones complicadas. El primer gran éxito llegó con un paciente cuyo hígado fallaba debido a un envenenamiento con setas. En otras circunstancias habría muerto, pero el trasplante de células hepáticas funcionó. El paciente dejó el hospital 3 semanas después con un hígado totalmente regenerado. En Leipzig, el profesor Agustino Sbadar y su equipo trabajan en otras soluciones. Esperan producir implantes individuales con la ayuda de células madre.
una mezcla de células humanas y un molde sintético. Nuestro trabajo se centra en el desarrollo de implantes que no permanezcan en el cuerpo el mayor tiempo posible, sino el menor tiempo posible. Hasta ahora, los implantes eran sistemas sólidos hechos de elementos inorgánicos, metales o cerámicas. Los ingenieros buscaban estabilidad, pero eso implica que el cuerpo no puede interactuar con el implante. Y el implante no puede reaccionar ante los continuos cambios que se producen en el cuerpo. Por ejemplo, los huesos cambian todo el tiempo y el implante no puede reaccionar ante estos cambios. Sin embargo, si el implante se pudiese integrar, si fuera asimilado por el cuerpo, se convertiría en parte del organismo y ya no habría diferencia entre el tejido nuevo y el tejido normal. Nuestro objetivo es desarrollar implantes que desaparezcan dentro del cuerpo lo antes posible, para que el propio tejido del paciente se haga cargo de la función del tejido implantado. Las células madre son la gran esperanza del futuro. En Leipzig, los científicos les dicen a las células lo que tienen que hacer. En lo que ellos llaman bioreactor, las células madre se convierten en implantes individuales. En válvulas cardíacas, por ejemplo, la ventaja es que siguen creciendo con el cuerpo, forman parte de él y no hay rechazo posible. Hay muchos pacientes, miles, millones. Entonces cabe preguntarse si será posible crear un implante individual para cada uno. La respuesta es sí, con sus propias células madre, las células que están en nuestro cuerpo. Se encuentran en la médula espinal, por ejemplo, y esas células se mezclan con otras sustancias dentro del bioreactor. Y cuando el proceso de fusión se completa, estas estructuras se introducirán de nuevo en el cuerpo. Un bioreactor. Lo que hay que copiar en esta ocasión es la válvula cardíaca de un animal. Se coloca la válvula en una solución nutritiva, donde entra en contacto con las células madre del receptor. Así, se convierte en una válvula humana. Si se consigue que el cuerpo acepte este tejido como propio, el rechazo sería entonces un problema del pasado. Todo este procedimiento, en realidad, se limita a seguir uno de los principios básicos de la naturaleza. Hay organismos capaces de reconstruir estructuras tisulares completas. En el caso de los humanos no es así. De hecho, la medicina regenerativa en lo que se refiere a los implantes sirve principalmente como tratamiento de apoyo. Hay elementos que usamos como moldes o portadores y que ponemos a disposición del paciente. Las células del paciente se funden con el material del molde, logrando lo que el cuerpo humano no puede hacer por sí solo. Nosotros nos limitamos a imitar el proceso biológico de reparación que ya posee nuestro cuerpo. Agustín Sbadar y su equipo siguen la pista de algo más, la sustancia que generará este proceso directamente en el cuerpo humano. Por ejemplo, el agente que hace que un pequeño corte se cierre y se cure. La EPO o eritropoyetina, quizás mejor conocida como sustancia de dopaje entre muchos atletas, se encuentra de forma natural dentro del cuerpo humano y su función es la de contribuir a la formación de glóbulos rojos. Sin embargo, en circunstancias concretas, puede estimular a las células madre para que lleven a cabo ciertas reparaciones. Y no solo funciona con cortes superficiales, también lo hace en órganos y huesos defectuosos. Estoy convencido de que en nuestro cuerpo tenemos moléculas reparadoras que pueden estimular la regeneración en la curación de las heridas, por ejemplo. Podemos identificarlas y estamos estudiando una sustancia que funciona muy bien en los primeros experimentos. Lo hemos probado con huesos y tejido hepático y hemos conseguido demostrar que la regeneración puede ser un proceso controlado por nuestro propio cuerpo.
Regeneración con una pastilla. ¿Nos hará eso inmortales? O la muerte de las células está programada y es un proceso que no se puede alterar de ninguna forma. Ser inmortal requiere mucho tiempo. No lo sé, pero creo que jamás seremos inmortales. Siempre habrá algo que provoque la muerte, aunque sea accidental. Lo que sí podemos conseguir es aumentar aún más nuestra esperanza de vida, aunque lentamente, de forma moderada. Algo así como unos meses por año. Pero no viviremos hasta los 200 a partir de ahora. Será un proceso más lento. Aún hay mucho que descubrir y conseguir antes de que la esperanza de vida pase de 80 a 100, y luego de 100 a 110 o 120. Será un proceso largo. La esperanza de vida no aumentará de forma brusca ni repentina. Hay mucho que estudiar todavía para llegar a vivir muchos más años. ¿Y qué pasa entonces con Peggy? Quizá puede elegir entre un corazón artificial, el corazón de un animal o uno cultivado a partir de sus propias células madre. Solo queda una última cuestión. ¿Qué opción será la más barata? Al 100%. Sin embargo, el corazón ya no es perfecto. Las válvulas se han debilitado por un defecto hereditario. Peggy podría sufrir un ataque cardíaco dentro de 5 años. Tratamiento recomendado, un corazón nuevo. Peggy podrá elegir entre 3 opciones. Una mini máquina, el corazón de un animal o un corazón creado a partir de células madre. En la actualidad se están sentando los cimientos de este futuro. Ulrich Stein-Seifer es un ingeniero del Instituto Helmholtz en Aachen. Los animales comenzaríamos a ver la luz al final del túnel. Agustín Osvagar, de la Universidad de Leipzig, sigue una línea de investigación totalmente diferente. Según él, la solución al problema de Peggy se encuentra dentro de su propio cuerpo. Su intención es desentrañar el misterio de las células humanas. Utiliza la terapia celular con el objetivo de curar órganos enfermos o incluso crear órganos nuevos. Si lo consigue, el corazón que Peggy necesita se obtendrá en un laboratorio a partir de células madre congeladas. Estas células son en cierto modo la unidad más pequeña de vida humana y se pueden encontrar en la médula ósea, por ejemplo. Las células madre son los ladrillos con los que se fabrica la vida, y Agustín Osvagar espera que sirvan para desarrollar una terapia a medida de cada paciente. Está convencido de que pronto tendremos el perfecto sustituto del corazón humano. Y será una máquina, un corazón artificial. Gracias a este proyecto, los ingenieros de su equipo están considerados como los pioneros del Instituto Helmholtz. La palabra corazón está llena de significado, además del estrictamente médico. Lo usamos en muchas expresiones, un corazón roto, robar el corazón, así que es crucial en muchos otros aspectos. El corazón para nosotros es la bomba que nos mantiene con vida. Proporciona sangre a todo el cuerpo y si el corazón falla, no seguiremos vivos durante mucho tiempo. Ahí radica su importancia, claro. Estos animales podrían salvar en el futuro muchas vidas. Eckhart Tolle es un veterinario.
La visita al médico es anónima. El paciente es solo un número, el médico un ordenador. Peggy tiene 29 años. Su esperanza de vida es de unos 120. Está entrando en el centro donde se hace su chequeo médico anual. El examen consiste en un escáner. El diagnóstico digital es fiable al 100%. Función hepática al 100%. Función renal al 100%. Función pulmonar, veterinario de la Universidad de Múnich. Él se encarga de cuidar de estos cerdos hasta que les extirpan el corazón. El objetivo de su grupo de investigación son los xenotrasplantes. Para ello clonan animales a los que se les han inyectado genes humanos, con el fin de usar sus órganos en posibles trasplantes. El único estrés que sufren estos cerdos durante el experimento es cuando sienten la primera inyección, mediante la cual insertamos una cánula. Después es como cualquier anestesia general, no sienten ningún dolor. Si millones de cerdos acaban convirtiéndose en estofado todos los años, ¿por qué no criar unos miles por sus órganos? El xenotrasplante sería la solución ideal, sobre todo si tenemos en cuenta la escasez de órganos que hay en Alemania. Y no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Y esa escasez causa miles de muertes todos los días. Si pudiéramos utilizar a estos